Este es el momento del mensaje. Hermanos, quiero leer una cita antes de empezar el estudio. Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Esa cita, mandé a apagar las luces, hermano, para que puedan ver la presentación cuando la vaya a poner. Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Una cita que le gusta mucho al hermano Miguel. Él la va a leer y de una vez se va a acordar. La usó mucho. Dice la palabra de Dios así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Palabra de Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué el hermano va a leer esa cita si lo que va a hablar está alejado de eso? Aunque usted lo vea así, no es así. Hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana está titulado Las raíces paganas de la Navidad, en contraste con el nacimiento original de Jesús. Allí estaremos tratando este tema. A través de esta presentación exploraremos las profundas raíces paganas de la Navidad, una celebración supuestamente cristiana. Parece tener una historia puramente religiosa. Sin embargo, como veremos, muchas de las prácticas y tradiciones asociadas a esta festividad se basan en creencias, ritos antiguos y paganos. Hermanos, la palabra de Dios es clara y hoy, poquito a poco, ella nos va a ir diciendo cómo esta tradición ha permeado en la iglesia. Y aunque se ve bonita y es muy agradable los bombillitos, las cosas, hermano, está muy alejada de la realidad de lo que es el nacimiento de Jesús. Y no solo el nacimiento de Jesús, sino de la palabra de Dios. Muchos creyentes, cristianos, evangélicos y de cualquier religión, inocentemente o a veces inconscientemente, adhieren estas prácticas religiosas sin al menos escuchar que, en realidad, repiten algunos actos, rituales de culturas paganas, a veces nórdicas. Cuando me refiero a nórdicas, me refiero al norte de Europa, y también de los ingleses, que están también un poco al norte en Europa. La conmemoración de la Navidad y el culto a su árbol son ejemplos de cómo muchos son eludidos por esto y por la religión oficial que impera en la mayoría de los países latinoamericanos o del continente americano, que es la religión popular. Para hablar de la Navidad, hermanos, tenemos que volver a la Biblia. Y nos vamos aquí. La maldición de Can. ¿Por qué tenemos para que hablar de la Navidad volver a ese tiempo? Vamos a ir viendo poquito a poco. ¿Por qué? Para hablar de la Navidad es preciso regresar al tiempo de Noé. Después del diluvio, Noé se embriagó, hizo una viña, parece que probó el vino y, hermano, el vino, dice la palabra, que es alborotador. Parece que Noé la primera vez que probó el vino le dio seguidilla, como decimos en buen dominicano, y se embriagó. Bueno, al pasar este acontecimiento, Noé, al embriagarse, uno de sus hijos lo vio desnudo. Y al verlo desnudo, comenzó a burlarse y a reírse de lo que él, en el estado que estaba su padre, o sea, en embriaguez, y corrió a contárselo a sus hermanos. Bueno, Noé, al darse cuenta de la situación, después que sus hijos, Sem y Jafé, fueron de espaldas hacia él y lo cubrieron de su desnudez para no verlo en el estado que estaba. Y usted puede confirmar esto que yo estoy diciendo. Apunte la cita que voy a decir. Génesis capítulo 9, verso 18. Génesis capítulo 9, verso 22. Y lo último, que es la maldición que cayó sobre Can luego de ahí. Bueno, hermanos, cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a Can.
Can, hermanos, para los que no saben, es el mismo Canaán que se habla en la Biblia de un pueblo llamado Canaán. Esto está en Génesis capítulo 9, verso 25. Lo pueden leer detenidamente en su casa, el capítulo 9 completo. Pero el versículo 25 aclara y dice que Can es Canaán y padre de los cananeos. Bueno, hermanos, él recibió la maldición y esa maldición no se la dio no solamente a él, sino a toda su descendencia, y dijo que su descendencia iba a servir a sus otros dos hijos, Sem y Jafé. Bueno, así pasó. Entonces, hermanos, luego de esto, Can engendró a un hijo llamado Cus. Cus se casó con una mujer muy famosa ella, llamada Semiramis. ¿Usted quiere saber quién es esa mujer? Usted lo puede buscar en internet, pero hay tres cosas muy importantes donde ella está reflejada, o cuatro. La Estatua de la Libertad que tienen los estadounidenses, que se la regalaron los franceses, es esa mujer, Semiramis. El real brasileño, el billete del real brasileño tiene la imagen de ella en su cara, cada uno de los reales brasileños. También es la mujer que tiene la balanza de la justicia en las manos. Y también es la misma mujer de Columbia Pictures que sale al principio de cada película que usted ve. Esa misma mujer. Y todavía, bueno, ella recibe adoración de aquel lado del mundo. Todavía lo hacen. Bueno, hermanos, sabiendo esto, Semiramis, esta mujer, como decimos, aparece en estas etapas y ella se casó con Cus y ambos engendraron a un hijo llamado Nimrod. Nimrod, que lo tenemos por aquí, ahí dice que es el fundador de Babilonia, hijo de Can, se convierte en una figura poderosa, es el primer grande sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 10, 8, 9. También, hermanos, estableció ciudades como Babilonia, Nínive, centros de cultos paganos que rodeaban al pueblo de Israel. También es el auspiciador de la construcción de la Torre de Babel. Por eso Dios, en Génesis capítulo 11, en un momento determinado, dice, vamos a bajar y vamos a confundir los idiomas de esta gente para que cada uno arranque por su lado. Bueno, ¿qué pasó con Nimrod? Nimrod mató a su propio padre. Y luego que mató a su padre, se casó con su propia madre. Por ahí comienza el proceso. Pero él un día, andando de casa, parece que fue atacado por un animal y murió. Y quedó a los pies de un árbol de pino. Ahí. Después de su muerte, Semiramis, la madre y su esposa al mismo tiempo, propagó la leyenda de que Nimrod había ido al cielo, o sea, había ascendido al cielo y se había convertido en el dios solar, o sea, en el dios sol, que es lo que se celebra el 25 de diciembre realmente. El dios sol para los nórdicos, o sea, los países de Europa del Norte como Noruega, Finlandia, Dinamarca, entre otros, ellos celebraban una fiesta que se llama el solsticio de invierno y todavía lo hacen, que es para agradecer por la cosecha, pero ellos lo hacen agradeciendo al dios sol. Comienzan el 17 de diciembre y culminan el 25, dándole culto al dios sol. Bueno, o el sol invictus, como lo dice ahí, si lo pueden ver, dice el dios sol invictus. El culto de Nimrod como dios sol se celebra el 25 de diciembre, una fecha posteriormente adaptada
al cristianismo. O sea que vamos a ver el proceso de cómo esa fecha fue adaptada. Y seguimos. Aquí podemos ver la diosa Semiramis y el nacimiento de Tamuz. Sem, el tío de Nimrod, después que pasó el episodio de que Nimrod murió y nació un hijo de Semiramis, el cual ella decía que era de Nimrod, le puso por nombre Tamuz. Sem, el hijo de Noé y hermano de Can, mató a Tamuz en algún momento determinado porque estaba idolatrando y haciendo actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Quizás en el momento se vio como algo malo, pero recuerde que Sem y de Sem viene algo grande para nosotros hoy en la actualidad. De Sem viene Cristo, hermanos. De la descendencia de Sem es que viene Cristo, el Salvador. Hermano Miguel Ruiz. Aprovechando la oportunidad porque es un momento muy crucial. Fíjense, Semiramis, el hijo incestuoso. Cheque la Tamuz. El que ha visto, vamos a decir, la imagen de María con José al fondo y el niño Jesús. María es Semiramis. El niño es Tamuz. Eso que la gente le acredita, la iglesia popular, esa es María, esa es Semiramis. Y el niño que tiene su brazo es Tamuz, que es el hijo de Dios, Nimrod, porque Nimrod es un Dios. Entonces, eso pasó a todas las culturas de forma tal que siempre aparecía la madre, el niño y atrás el padre que es Nimrod. José, en este caso, es Nimrod, Tamuz es el niño Jesús y Semiramis es María. Entonces, pasado el tiempo, se nos vendió que esa es María, que es el niño Jesús y que ese es José. Gracias, hermano. Hermanos, el mito del nacimiento de que Semiramis esparció, o sea, ella esparció una mentira en la cual había dicho que su hijo, su esposo, se había ido al cielo, se había convertido en el dios Sol y que reencarnó en un embarazo que ella tuvo, pero que ni siquiera era de Nimrod, y dio a luz a Tamuz. Y decía que Nimrod había reencarnado en Tamuz. Y esparció esa mentira por todo el mundo que en ese momento ella dirigía. Bueno, hermanos, hay que recordar algo. Esa celebración, ella la esparció celebrando el Sol Invictus, o sea, dándole conmemoración y adoración al dios Sol. Y lo hacían cada 25 de diciembre. Esta fecha fue tomada y oficializada por un papa católico, hermanos. El papa se llamaba Aureliano en el 274 después de Cristo. Este papa tomó la decisión de oficializar esa fecha y luego la ratificaron dos personas más detrás de él, Constantino y luego otro emperador más adelante, en el 350, cuando ya oficializaron el cristianismo como religión oficial del imperio en los años 380 después de Cristo.
Pero nada de eso tiene que ver con Cristo ni con su nacimiento. Y más adelante lo veremos. Pero hermanos, Semiramis afirma que Tamuz, su hijo, es un regalo de los dioses, la reencarnación de Ninro, a pesar de su muerte. Tamuz, el dios sol y de la fertilidad, nace el 25 de diciembre como símbolo de luz y la vida que regresa después del invierno. Para ellos era de esa manera. La muerte y el árbol de Tamuz que muere durante también una cacería. Su cuerpo es encontrado al pie de un árbol y Semiramis lo declaró como el árbol de Tamuz, un símbolo de su renacimiento. Y la celebración del renacimiento, los seguidores de Tamuz lo celebran su muerte y su renacimiento el 25 de diciembre, decorando árboles con oro y plata y con símbolos de fertilidad y esperanza. Alejado totalmente, hermanos, de la realidad. Ahora, usted quiere ver que el asunto no es solamente porque yo lo estoy diciendo. En la Biblia hay un pasaje que lo voy a leer. Ezequiel, mirando la situación en que estaba viviendo el pueblo de Israel, dice Ezequiel capítulo 8, versos 13 y 14. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y he aquí mujeres que allí estaban sentadas endechando a Tamuz. O sea, el pueblo, hermano, el mismo pueblo de Dios se envolvió en lo que hoy llamamos la supuesta Navidad, pero que al final es una fiesta pagana y que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Peligroso, hermanos, porque a veces nosotros hacemos cosas por costumbre, porque se nos enseñó, por ignorancia, porque a mí me lo enseñaron así, yo sigo así, a mí no me importa. Mano, y usted no sabe si le está dando culto al enemigo, al diablo y a sus ángeles. Nosotros tenemos que saber, hermano, dónde estamos parados y para dónde vamos y qué estamos haciendo con nuestra adoración. Si nuestra adoración le pertenece a Dios de verdad o se la estamos dando a otro. Porque al final, hermano, nos van a sacar cuenta el día del juicio. Al final nos van a sacar cuenta. Y usted y yo lo sabemos. Sabiendo esto, hermanos, como decía, las sacerdotisas y lloraban a Tamuz, lo endechaban, duraron 40 días y 40 noches en eso, hermano. Y después, al final de los 40 días, intercambiaban regalos unas con otras y se iban a celebrar cada una para su casa. Pero pasó algo. Vino un proceso en el cual el pueblo de Israel fue pasando de reino en reino, esclavizado, y muchos de los pueblos que esclavizaban a Israel adoptaban la cultura y la religiosidad del pueblo que ellos oprimían y cautivaban. Sí, hermanos, y pasa este proceso que está aquí. La propagación de la idolatría. Primero, los persas adoptaron las prácticas de los babilónicos o de los babilonios, manteniendo el culto a Tamuz, a Ninro y a Semiramis con nombres diferentes. Le cambiaron nombres. También, luego de esto, vinieron los griegos y también tomaron. Los griegos incorporaron a la tradición su panteón o a su panteón a Tamuz, a Ninro y a Semiramis como Zeus, Afrodita y Eros. Los mismos personajes. Luego vinieron los egipcios y también tomaron su parte. Culto egipcio. Los egipcios también adoptaron el culto, cambiando los nombres a Osiris, Isis y Horus. Usted se puede percatar que siempre hay una trilogía. Es lo mismo, hermano. Ellos le cambian los nombres. Y es así porque en griego, Pablo era Hermes, el mensajero de los dioses, y en el romano, en el latín, era Júpiter, que era el que llevaba la palabra. Usted lo puede leer en Hechos 14, hermano. O sea que
los pueblos se iban intercambiando dependiendo quién estaba dominando en el momento. Y le cambiaban los nombres. A mí no me gusta ese nombre y le pongo otro. Pero nos quedamos con eso. Sí, hermano, luego llegaron los romanos y tomaron también el dominio. Durante el dominio del Imperio Romano se simplifica el culto, fusionando las figuras de Tamuz y Semiramis en Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. Por eso es que usted ve en el cuadro muchas veces a Jesús y a la mujer solo, y a José lo dejaron tirado por ahí. Pero hermanos, ¿qué pasa con esto? El cristianismo oficializado, primeramente, incorporado al imperio en el 313, en el concilio de Nicea, por 10 obispos y un emperador llamado Constantino, adoptaron todo eso con ellos. Pero recuerde que antes de eso ya un papa católico había dado libertad de culto para que se celebre el 25 de diciembre. Y algo muy importante, hermano, grábese esto. Eso lo impuso un papa, no lo impuso Dios. Aunque el papa tenga un letrero en la cabeza que dice en latín, Vicarius Filii Dei, que significa representante de Dios en la tierra, eso es mentira. El único representante de Dios en la tierra se llama Jesucristo. No hay otro. Eso es mentira. Nadie puede tomar el lugar de Jesucristo aquí en la tierra. Porque Jesucristo fue el único que fue sin pecado. Y todo el mundo peca aquí. Sabiendo esto, como decía, Constantino oficializó el cristianismo y luego en el siglo IV, o sea, ya en los años 380, otro emperador oficializa la doctrina, o sea, la religión oficial del imperio, él la declara como el cristianismo, pero adoptando, hermano, toda la cultura pagana que venía arrastrando dicho cristianismo, que estaba lejos de la realidad, hermano, porque ya la iglesia del Señor había apostatado hace mucho tiempo. Sabiendo esto, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado a qué le estamos dando adoración. Porque quizás usted dice, no, eso no es nada, se ve bonito, se ve agradable, hermano. Yo le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿cuándo el diablo le ha presentado algo feo a usted para meterle miedo? El diablo le presenta lo más bonito y lo más lindo, hermano, para usted, para entretenerlo y agarrarlo. Nunca le va a presentar feo, ni se le va a presentar con cacho como lo pintan. Eso es mentira. El diablo va a venir disfrazado, dice la palabra, como ángel de luz. Entonces, él no te puede presentar una Navidad con cosas feas y horribles porque tú te vas a ir y vas a coger miedo. Él te la va a presentar de la forma más bonita que hay para que tú te entretengas y digas, eso está bien, eso es bonito, eso es agradable. Y hermano, y ahí es que nosotros caemos fácilmente. Porque el ser humano, por la luz que nosotros tenemos en el cuerpo, que son los ojos, por ahí es que nosotros no vamos. Hay gente que come con los ojos. Hay muchos aquí que comemos con los ojos. Que dependiendo cómo veamos la comida, es que no la comemos. El diablo sabe eso, hermanos. Y como él lo sabe, él le va a presentar a usted la Navidad como lo más lindo que hay. Y como que es una adoración a Dios. Y que está todo bien. Pero al final, él está ganando el pleito. Porque él se está llevando toda esa gente con él. Ahora, hermanos, vamos a algo importante. Yo quiero que antes de entrar en materia, veamos la diferencia entre el calendario judío y el calendario gregoriano para poder calcular con exactitud las fechas promedio en las que nació Jesús. Primero, aquí tenemos el calendario judío y gregoriano fusionado en uno solo, hermanos. Y aquí también lo puse solar y lunar porque ellos, los judíos, lo hacían por las etapas del sol y la luna. Nosotros tenemos el gregoriano porque un emperador llamado Gregorio
cambió las fechas. El calendario judío basado en la luna se diferencia del calendario gregoriano que se basa en el sol. Esta diferencia es crucial para comprender la fecha del nacimiento de Jesús, ya que los meses del calendario judío no coinciden con los meses del calendario gregoriano. Son muy diferentes. El año nuevo para el judío, hermanos, comienza aquí, en el mes de Nisan o Abid, que para nosotros sería marzo y abril. Para el judío, el primer mes del año es marzo o abril y para nosotros es enero. O sea que están muy diferenciados de lugar. Tomando eso en cuenta, entonces vamos a analizar la fecha del nacimiento de Jesús. Y bueno, la Biblia, diría mucho, no da fecha específica del nacimiento de Jesús, pero sí da indicios de cómo se puede saber la fecha del nacimiento de Jesús. Para eso debemos basarnos en 3 puntos importantes. Como decía, el calendario judío, el libro de Lucas y el primer libro de Crónicas. Vamos a tomar esos 3 puntos de referencia y vamos a comenzar primero con el libro de Lucas. Quiero que leamos la palabra de Dios. Hermanos, agarre su Biblia y lea conmigo. Pero antes de, Jesús fue anunciado que iba a nacer. Claro que sí, fue profetizado 2 veces. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso se cumplió en Mateo capítulo 1, verso 23. Y el mismo profeta Isaías dice más adelante en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, Dios prometió que el Mesías iba a venir y vino. Aunque los judíos todavía lo están esperando. Porque ellos estaban esperando un reino militar con poder, pero él vino a restaurar, pero fue un reino espiritual. Sabiendo esto, hermanos, vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versos 5 hasta el 9. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Subraya esa palabra, hermano. Clase de Abías. Subráyela esa. Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, guarde esa palabra, hermano, el orden de su clase, subráyela. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Por qué me detengo aquí? Primero, hermanos, Juan el Bautista nace en un contexto de 2 personas mayores de edad y que no creían que iban a tener hijos. Para poder tomar en cuenta el nacimiento de Jesús hay que tomar en cuenta el de su primo Juan el Bautista. Y vamos a verlo por qué. Aquí, en los cuales se nos indica que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, quedó embarazada de su esposo cuando él era sacerdote, cuando estaba ministrando. O sea, en su turno. ¿Y cuál es ese turno? Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 24. El texto es bastante largo, hermano. Del 1 al 19, usted lo puede tomar y leerlo en su casa, pero yo voy a tomar el versículo 10 solamente en este momento para ganar tiempo. El versículo 10 dice, la séptima Acos y la octava Abías. Voy a hacer un resumen de todo esto y les voy a explicar qué pasó. David, rey de Israel, tomó a los hijos de
Eleazar y los hijos de Itamar, que eran hijos de Aarón, ambos, y los dividió en 24 turnos para repartirse la administración del sacerdocio judío. A los hijos de Eleazar le tocaron 16 porque eran más, y a los hijos de Itamar le tocaron 8 porque eran menos. Si usted suma 16 más 8, son 24. Y él dividió los turnos del año 2 por meses. O sea, dividió los turnos en 24. ¿Para qué lo hizo? Con el propósito de que todos pudieran participar de la adoración a Dios. Zacarías, hermanos, viene de la clase de Abías, o sea, viene del octavo turno. El octavo turno le tocaba en el mes cuarto o al final del mes cuarto, pero no del calendario gregoriano, sino del calendario judío. O sea, no del mes 4 de nosotros, que es abril, sino del mes, aquí no se ve casi, en junio y julio, entre junio y julio. O sea, que a él le tocó en la primera parte del mes de julio dirigir el sacerdocio. Sabiendo esto, que a él le anunciaron, cuando el ángel se le apareció y le dijo, oye, vas a tener un hijo. Zacarías no lo creía, hermano. ¿Y qué le pasó a Zacarías? ¿Quién me dice? Se quedó mudo. Y el ángel le dijo, oye, te vas a quedar mudo hasta que el hijo tuyo nazca. Por no creer a la palabra de Dios, hermanos. Eso no pasa a usted y a mí a cada rato. Que no le creemos a Dios. Y desconfiamos. El poder de Dios es real, hermano. Dios es poderoso. Entonces, hermanos, Zacarías le anuncian a principios de julio que va a tener un hijo. Oye, Zacarías dijo, pero acá este ángel tiene que estar loco. ¿Cómo que yo voy a tener un hijo? Un hombre tan viejo como yo y una mujer estéril. Mano, ahí se manifiesta el poder de Dios. No es más nada. Eso no es otra cosa. Eso es el poder de Dios. Porque si lo vamos a tomar de manera literal, vamos a decir, eso es imposible. Pero hay un texto que dice claramente, Lucas capítulo 1, verso 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Bueno, después de aquellos días, concibió su mujer, dice Lucas, estoy leyendo Lucas capítulo 1, verso 24 y 25. Dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth se sentía contenta, hermano, porque era una afrenta para una mujer no quedar embarazada. Y hay muchas hoy que no quieren salir embarazadas, para que usted vea cómo son las cosas. Pero era un honor tener hijos en aquel tiempo. Elizabeth estaba contenta, estaba feliz, hermanos. Entonces, vamos a tomar en cuenta, vuelvo y repito, en el mes que se le anunció a Zacarías, se llamaba Tamuz, casualmente se llama Tamuz ese mes, que corresponde a finales de junio, principios de julio. Anote eso ahí. Si contamos 40 semanas, o 42, que normalmente es lo que dura un embarazo, a partir del mes próximo, usted se va a dar cuenta. Entonces, pero antes de eso, 6 meses después de que Elizabeth estaba embarazada, ¿qué pasó con ella? ¿Quién la fue a visitar? María. Oh, sí, María fue a visitarla. Entonces, cuando Elizabeth tenía 6 meses, María fue a visitarla. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a María? También se le apareció un ángel y le dijo ¿qué? Que iba a dar a luz un hijo y que iba a poner su nombre Jesús porque él iba a salvar al mundo. Eso lo podemos ver aquí en la palabra. Dice en Lucas capítulo 1, versos 36 y 37, lo estoy resumiendo, hermano, porque es bastante largo el texto. He aquí, tu parienta Elizabeth, eso es el ángel hablando con María, le dice, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque
nada hay imposible para Dios. Le dijo, oye lo que hay, tu parienta que era estéril tiene 6 meses de embarazo. Y cuando se juntaron María y Elizabeth, ¿qué pasó con los vientres de ella? Dice la Biblia que saltaron. O sea, que esa gente estaba comunicada desde allá, hermano, porque eso no era una conexión carnal, eso era espiritual. Eso era un propósito de Dios. Ahora toma en cuenta que Juan el Bautista fue anunciado a principios de julio. Principios de julio, lo voy a poner en el calendario de nosotros. Contemos 9 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Vamos a ver si es así. Aquí dice que Juan el Bautista nació entre principios de abril, finales de abril y principios de mayo. Si usted cuenta 9 meses o 42 semanas, que normalmente es lo que dura un embarazo, a finales de marzo, principios de abril, nació Juan el Bautista. Bueno, si él nació en ese tiempo, finales de marzo, principios de abril, usted cuenta 6 meses, los 3 meses siguientes que le tocaban ¿a quién? A María. Entonces, pero a María se le apareció el ángel, como decía, 6 meses después que a Elizabeth le habían anunciado. Y ese mes le corresponde ¿a cuál? Aquí está. Miren, la anunciación de María está en el mes de Tebet, que es entre diciembre y enero. Si a María le anunciaron que ella iba a salir embarazada de Jesús entre diciembre y enero, ¿cómo Jesús nació el 25 de diciembre? Explíquenme eso. No hay lógica. No, hermano, no, ni 2 meses. Fue ahí mismo. O sea, concibió y creció la barriga y salió de una vez. No, hermano, Dios lo puede hacer. Yo creo que sí. Pero ese no era el plan de Dios. Entonces podemos ver que la anunciación de María corresponde al mes de entre diciembre y enero. O sea, 6 meses después de la de su prima. Diciembre, hermanos, mes de diciembre. Diciembre o enero. Entonces, ¿cómo es posible que si Jesús es anunciado en ese mes, nace el mismo mes de diciembre? No puede, hermano, porque yo no he visto una criatura que dure 12 meses en el vientre de su madre y nazca. Quizás otros animales pueden tener esa cualidad, pero el ser humano se ha visto, se ha calculado promedio 42 semanas, lo que equivalen a 9 meses. No más de ahí. Entonces, hermanos, vamos a tomar en cuenta esos datitos. Podemos ver entonces, si contamos desde la anunciación del nacimiento de Jesús hasta su nacimiento, Jesús tuvo que haber nacido entre finales de septiembre y principios de octubre. ¿Por qué razón Jesús no nació en diciembre? Le voy a dar una razón meteorológica. Grábese esto, hermano. ¿Quién de ustedes ha ido a Israel? Bueno, yo he ido por Google, mucho. Hermanos, el hermano Ricardo Barrera estuvo por allá hace un tiempo. Y él dice que la temperatura es muy caliente en verano, pero también que en invierno se pone intenso el frío. Hermanos, en Israel, en tiempos en que fue anunciado el nacimiento de Jesús, el rey Herodes mandó a empadronar a todo el mundo. Y para que cada uno cogiera para su pueblo, como decimos en buen dominicano, para su sitio, a empadronarse y dar a luz allá. O sea que si usted era de San Juan y usted estaba preñada aquí, usted tenía que coger para San Juan a París. ¿Sabe lo que es eso? Bueno, María y José cogieron para Belén, de donde ellos eran. Pero cuando llegaron, no encontraron lugar donde ella pudiera dar a luz, o sea, el mesón. Estaba lleno, hermano. Parece que había muchas mujeres preñadas. Sí, hermano, había muchas mujeres embarazadas, parece. Pero sí, estaba lleno. Y ellos tuvieron que ir a un sitio que se llama un establo donde hay ¿qué? Un pesebre.
y dar a luz ahí al Salvador de la humanidad. Algo importante, hermanos. En invierno, el pesebre y el establo están cerrados. ¿Por qué? Porque el frío mata a los animales. Y el frío que hace en Israel no es el frío que nos da a nosotros, ni en Jarabacoa, ni en Constanza. Eso no corre a nada, hermano. Ese frío es chin. Ese frío pica y pela y corta la piel. El frío que hace en los desiertos, en los países del Medio Oriente. Así como el calor y el sol quema, así mismo el frío también lo hace. Entonces, hermanos, los agricultores y los que tenían animales, lo que hacían era que guardaban sus animales, sus siembras en el granero y sus animales en el establo y le ponían comida en el pesebre, que era el lugar donde los animales comían, hermano, no otra cosa. El comedero de los animales. Y para que los animales no se mueran, los dejaban ahí encerrados, pero con comida. En ese ambiente tuvo que nacer Jesús. Mano, qué acto ni más grande de humillación de nuestro Salvador. Dejar toda su gloria por usted y por mí, que no lo merecemos, pero lo hizo porque nos ama. Con todo y lo malo que somos, nos sigue amando. Sabiendo esto, automáticamente usted puede descartar que Jesús nació un 25 de diciembre, porque el frío que estaba haciendo en Israel no era posible que María, José, estuvieran en esa condición andando por el desierto, porque tuvieron que trasladarse de Nazaret a Belén. Y si usted lo busca en el mapa, en la Biblia algunas tienen mapa, usted va a ver que la distancia no es chin. Y recuerden que no habían carros ni motoritas, que podía haber camellos o caballos o a pie, como dicen los gringos, in by foot, a piecito Pérez. Entonces, hermanos, conociendo este panorama, podemos entender, primero, que Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da indicios claros de que no pudo haber nacido en esa fecha si fue anunciado en diciembre. O sea que sáquese esa idea de la cabeza de que Jesús nació el 25 de diciembre. Mire, el mundo está celebrando a otra gente. Yo no sé a quién, pero no es a Jesús. Y le digo algo más. Se lo decía a mi mamá hablando del tema. Hermanos, nosotros rechazamos todas las costumbres, todos los rituales, todos los cultos y toda la liturgia que hace la iglesia popular. Sí, nosotros decimos que ellos están mal. ¿Y por qué queremos coger la Navidad? Sí, es de ellos también. Explíqueme, ¿estamos siendo hipócritas o estamos siendo egoístas y estamos siendo mentirosos porque queremos lo que nos conviene y dejamos lo que no me conviene? Pues vamos a participar de los sacramentos, de la Eucaristía, de la adoración a estatuas, a cuadros, a ídolos, que todo eso lo hace la iglesia popular, pero también hacen el acto de adorar supuestamente la Navidad, de adorar a Dios a través de ella. Entonces, es muy bueno coger lo que me conviene porque me gusta. Esto es agradable, sí, esto me gusta, venga. Y usted no tiene un supermercado, lo siento. Usted está en la casa de Dios. Usted le sirve a Dios. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra cristianos? Miren, la palabra cristiano está compuesta de dos palabras. Cris, que viene de Cristo, y ianos, que es un término griego que significa esclavos. O sea, en términos llanos, la palabra cristiano significa esclavos de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. ¿Y usted? Seguro. Entonces, hermanos, vuelvo y repito. ¿Usted quiere coger lo que le conviene de la iglesia popular y dejar lo que no le conviene? Como decimos en buen dominicano, o guayamo todo o me llevo el coco. Hermano, no. Usted está haciendo un sincretismo. Y me van a decir personas que me lo han dicho, y yo se lo he refutado. Pero ustedes tienen la Biblia y es de ellos que salió la Biblia. En cierto sentido, tiene razón la persona que me lo dijo. Pero la Biblia que ellos tienen no es la misma que nosotros tenemos. La de ellos tiene 73 libros, la de nosotros tiene 66.
Las de ellos, en Éxodo capítulo 20, ellos le cambiaron las letras y las palabras al primer mandamiento que dice, no te hará imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ellos se lo cambiaron. En la de ellos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero eso lo dice más para adelante en el mismo libro de Éxodo. Pendiente, hermanos. Otra cosa. Sí, hermano Grayskull. Un dato muy curioso que también nos ayuda a reforzar la tesis de que Jesús no nació en diciembre se encuentra en Lucas, su capítulo 2, del versículo 8 en adelante, donde un ángel se le apareció. ¿Usted lo tiene? No. Un ángel se le apareció a unos pastores que estaban en la noche pastoreando, hermanos, los animales, cuidando, velando por turnos. Entonces, en diciembre no sacan los animales, como usted acaba de decir, por el ambiente, el clima tan frío. Gracias, hermano. Muy importante lo que Grayskull acaba de decir. 3 personajes que la Iglesia Popular le puso nombre, porque la Biblia no registra los nombres de ellos. Melchor, Gaspar y Baltasar le puso la Iglesia Popular. No eran reyes magos como la gente lo cree, hermano. Cuando se dice que ellos eran magos, es que eran astrólogos que estudiaban las estrellas. Era en eso que ellos se basaban. Y estaban pastoreando a sus animales, como dice Grayskull. ¿Y cómo te cree que estando la temperatura bajo cero, la gente va a estar de que normal pastoreando animales y los animales muriéndose del frío, hermano? Salga usted, bueno, los que han viajado a Nueva York, ¿cuántos de los que están aquí han viajado? Hay muchos que han viajado y saben el frío que hace en enero y en diciembre allá. Que tienen que andar a veces con 2 pantalones, 3 abrigos, un gorro, puestos guantes en la mano y en los pies muchísima media porque el frío no lo aguantan. Imagínese usted si eso es donde hay ciudades y donde hay edificios, que el frío se puede difuminar un poco. Y en el desierto hay edificios. Ahí no hay nada. Ahí es tierra lo que hay. Entonces, por lógica, tiene que hacer más frío. Mano Carlos. Sería helado que estuvieran comiendo las ovejas y eso, porque esa hierba congelada. Mi hermano, ¿cómo le van a entrar? Es fuerte. Bueno, hermano, sabiendo esto, que nosotros debemos entender por la palabra de Dios, y quiero concluir, porque ya el tiempo se me venció. Quiero concluir con esto. ¿Por qué no debemos creer ni celebrar Navidad? Le voy a dar 7 razones bíblicas. Primero, porque es una tradición y no un mandamiento. Y eso no lo digo yo, solo dice la palabra, hermanos. Vamos a leer. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, no según Cristo. Mano, nadie tiene que engañarlo a usted. Eso es tradición. Eso no es mandamiento. Si Dios hubiese querido que nosotros recordáramos el nacimiento de Cristo, lo hubiese dejado en su palabra. Él nos manda así a recordar su muerte. Cada domingo lo hacemos y la anunciamos. Porque sin Cristo no muere, no hay salvación. Por eso cuando leí el texto del inicio que dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ahí es que tiene sentido en la muerte de Cristo. Porque si Cristo no hubiese muerto, nosotros no estuviéramos aquí ni ninguno fuéramos salvos. 2. Marcos capítulo 7, verso 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Mano, la gente, la Iglesia Popular y muchas sectas invalidan mandamientos para guardar tradiciones, para congraciarse con el mundo. A mí no me importa el mundo. Yo no quiero congraciarme con el mundo. Yo quiero congraciarme con Dios, con Cristo y con su palabra. Entonces, hermano, recuerde, esto no es un mandamiento, eso es una tradición pagana. 2. Bueno, dije 2, pero es 2 ahora. No es tercero, es 2. Marcos capítulo 7, verso 9 era del mismo 1.
2, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted me muestra por la palabra de Dios que yo tengo que celebrar Navidad, yo se lo creo. Si usted me lo muestra por la palabra. Ahora, si usted no tiene base bíblica ni asidero bíblico, yo no creo en eso. La gente se sorprende cuando yo le digo, yo no creo en Navidad, yo no creo en nada de eso. Yo no celebro nada de eso. Me dicen, pero este tipo está loco. En mi trabajo tuve que sentarme a dialogar con algunos compañeros porque le dio curiosidad por saber por qué yo no. Y este tema se lo prediqué a ellos antes de predicárselo a ustedes. Hechos capítulo 5, verso 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para obedecer a hombres, ni a mí, ni a nadie, a Dios y a su palabra. Tercero, porque hay que hablar solo lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes. La palabra Navidad y la palabra Natividad no aparecen en la Biblia. Búsquela, a ver si usted la va a encontrar. O sea, en el sentido de que como el mundo la está usando para recordar supuestamente el nacimiento de Jesús, no aparece. Sí aparece nacimiento, la palabra nacimiento aparece, pero no en el sentido que el mundo la está llevando. Cuarto, porque no debemos pensar más allá de lo que está escrito, hermano. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, por esto, hermanos, lo he puesto y lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que por amor de vosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hermano, no pensemos más allá de lo que está escrito, confórmese con la palabra de Dios, que está completa y es perfecta. Si a la Biblia usted cree que le falta, entonces todavía se tendría que estar escribiendo. Por eso yo no creo en los profetas. Los profetas pasaron y tuvieron su cumplimiento. Si fuera así, se estuviera escribiendo Biblia todavía. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que hacer caso como una antorcha que resplandece en un lugar oscuro. Quinto, porque no debemos usar esos ejemplos, hermanos. No debemos. Mire, es tan así que la gente usa dos palabras que a mí me irritan a veces. Yo le pido mucha paciencia al Señor cuando la oigo, pero me quedo y digo, wow. Cuando yo oigo que una persona me dice bendiciones, digo yo, ¿quién eres tú para bendecirme? Yo por dentro de mí, ¿quién eres tú para bendecirme? Tú tienes poder. La bendición la tiene Dios. Y la otra es, hermano, yo te reprendo, yo te ato. ¿Y quién eres tú para reprender? Le voy a dar un ejemplo de que nosotros no tenemos que tomar el lugar de Dios. Y con cosas como esa. Judas capítulo 1, verso 9, hubo un enfrentamiento entre dos personajes. El hermano Miguel una vez dio un estudio sobre el libro de Judas. El arcángel Miguel estaba combatiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y en vez de decirle, oye, yo te reprendo, porque el arcángel Miguel tenía poder para hacerlo, le dijo, que el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel, que tiene más poder que yo, le dijo que el Señor lo reprenda, significa que tiene un respeto por Dios, porque él sabe que Dios es el que tiene el poder. Entonces nosotros a veces queremos cogernos el poder de Dios como que de nosotros y queremos usar cualquier cosa. No, eso no es nada porque eso no es pecado, no te lleve. Mano, tenemos que tener cuidado con la Navidad. La Navidad es muy bonita, pero encierra un pasado muy oscuro. Sexto, porque Jesús nos manda a recordar y a anunciar su muerte. Lo recordamos ahorita, Mateo 26, 26 al 28 y Primera de Corintios capítulo 11, verso 26 dice que nosotros estamos recordando y anunciando la muerte de Cristo. Y vuelvo y digo esto, porque no tenemos que decir, yo voy a rechazar esto de la iglesia popular porque esto no me gusta, pero esto sí lo voy a tomar. No, hermano. Usted está siendo hipócrita, egoísta, mentiroso.
porque usted está diciendo, no, eso es bonito, eso es agradable, eso yo lo voy a tomar. Y los otros, no, ustedes son uno idólatras y unos borrachones y bebedores, porque a nosotros nos gusta decirle a veces a los otros, lo de la iglesia popular, que están mal porque están haciendo eso. No, hermano, si le vamos a decir que están mal, le vamos a decir que están mal en todo el sentido de la palabra, no a medias, porque le vamos a tomar una cosa. Y mire que eso me lo dijo un católico a mí. Pero ustedes no deberían celebrar Navidad porque la Navidad salió de nosotros, me dijo uno. Y yo dije, y ellos son los que la promueven. Y es una realidad, hermano. Nosotros tenemos una Navidad que se llama Cristo y no es como el mundo la celebra. Y quiero concluir diciendo esto, hermanos. Este tema no es para ofender a nadie, pero sí para aclararle la mente y decirle que nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, la obediencia o los sacrificios? La obediencia, hermanos. Obedezcamos a Dios y no nos dejemos permear por las cosas de este mundo. Y que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu